esto sobra. Desde abril pasado las movilizaciones y protestas contra el gobierno no cesan. 2 decretos para reformar la salud y educación pública fueron el detonante. Desde entonces, médicos y estudiantes han tomado las calles. El gobierno ha militarizado el país. El lunes hubo 4 nuevos heridos en enfrentamientos entre militares y estudiantes. Según el mandato de las Naciones Unidas en materia de manifestaciones, militares no pueden andar haciendo labores de policía. Eso es prohibidísimo. Para comprender la actualidad del país, hace falta hablar un poco de nuestra historia. Los trabajadores de las bananeras, cansados de ser explotados por años, iniciaron una huelga que se expandió en todo el país, paralizando la economía por semanas. Ni con el esfuerzo del tío Sam y la CIA se pudo detener el movimiento social más importante de Honduras. Es así, el 1 de mayo de 1954 iniciaron los cimientos de nuestros derechos laborales. El pago de vacaciones, ley del seguro social, descanso por maternidad, entre otros, todos son derecho y herencia de esa huelga bananera. El Código de Trabajo fue evidencia del primer avance que dio dignidad y respeto a todos los trabajadores. Irónicamente, hoy en día, cualquier razón de protesta o acto similar al pasado sería mal visto y tildado como extremista opositor o socialista. Los retos de aquellos años no son tan diferentes a los que tenemos ahora. Han persistido desde entonces. Sin embargo, mientras las décadas han pasado, las riquezas se han acumulado en las manos de unos pocos, mientras que el resto, empeorado por esta pandemia, tiene la incertidumbre del sustento del día a día. Hasta la siguiente pregunta. ¿A qué clase social crees que perteneces? Apenas el 11% de la población hondureña es de clase media, siendo la clase media más pequeña de toda Latinoamérica. Alrededor del 65% está en situación de pobreza o extrema pobreza. Hablemos con números. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define la clase media consolidada a los ingresos entre 13 a 70 dólares diarios por persona. Si tus ingresos son menores, entre 5.5 a 12.99 dólares diarios, perteneces a la clase de los vulnerables, que tienen una alta probabilidad de caer a la clase pobre. Hasta la fecha, somos el país más desigual de Latinoamérica. ¿Cuánto hemos avanzado en la actualidad? En el 2020, el salario mínimo promedio de Honduras es de 10.022 lempiras con 24 centavos mensuales. La canasta básica alimenticia, en abril, era de 8.783 lempiras y 75 centavos. Esto significa que nos quedarían 1.239 lempiras con 49 centavos, del que se supone se debe pagar agua, luz, transporte, renta y demás responsabilidades que tengas. Obviamente esto es absurdo, por lo que la mayoría de los hondureños, igual que hace 11 años, deben sacrificar qué comer para sustentarse mes a mes. En otras palabras, un gasto sorpresa como enfermarte te pondría en mayores aprietos. Cada año tenemos menor poder adquisitivo con el dinero. Analiza, ¿cuándo fue la última vez en que no tuviste que hacer algún sacrificio para comprarte algo? Si el Producto Interno Bruto del país ha crecido en los últimos años, ¿por qué seguimos en las mismas condiciones? La respuesta es simple. La riqueza de la torta del pastel es distribuida entre la élite transnacional, élite tradicional y la élite burocrática. Como una estrategia de los que están en el poder, han puesto a la clase trabajadora uno contra otros, cambiando hasta el sentido de pertenencia en el mismo. En una sociedad casi siempre hay 2 tipos de clases principales: el capital, que son los dueños, y el trabajo, que está conformado por el resto de las personas que trabajan. Los trabajadores vendemos nuestro tiempo por un sueldo. El dueño, por el otro lado, no trabaja. Al contrario, ellos son dueños de los activos por los cuales se produce el dinero. Por ejemplo, una fábrica, maquila o un hotel. Lugares en que se necesita trabajadores para poder operarlos. Hemos llegado a la conclusión final y voy a tomarme mis palabras propias. Siempre he dicho que hay que hacer más rico al rico para que haya menos pobres en Honduras.
Tus objetivos como empleado y los objetivos del propietario del negocio son sustancialmente opuestos. Tú quieres estar el tiempo mínimo requerido trabajando para la mejor remuneración posible. Así poder disfrutar de los frutos de tu trabajo con tu familia y amigos. El propietario quiere que estés la mayor cantidad de tiempo en el trabajo al menor costo posible para maximizar ganancias. Estos objetivos están en conflicto y esta es la naturaleza de la lucha de clases. De estos conflictos nacen los derechos que la huelga bananera nos dejó. La noción de la clase media es un constructo social que divide la población trabajadora. Ya sea que ganes 5.000 empiras o 75.000 empiras al mes, si vendes tu trabajo y tiempo a alguien más, eres de la clase trabajadora. El de peor tasa de mortalidad es sin duda Honduras, con un 7.3%. Hay dos figuras presidenciales, es decir, Juan Orlando Hernández ahora con el hermano, con Tony, ¿no? Y por el otro lado, Pepe Lobo con el hijo. O sea, el narcotráfico cerquitita de dos mandatarios, uno detrás del otro. Punto por punto ocurrió en Honduras. Y no se sorprendan si no escucharon mucho sobre el tema, porque a pesar de lo dramático, de lo escandaloso, de lo crítico de esta situación, la noticia no ocupa grandes titulares. Cuando aparece en medios masivos, si aparece, es presentada como si se tratara de un mero asunto de orden público. Si no fuera por los usuarios más activos e inquietos en redes sociales y los medios alternativos tan despreciados y ninguneados por los grandes medios de comunicación, muchas personas solo tendrían una vaga idea de los acontecimientos en Honduras. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en todas las sociedades, moldean la percepción de las personas y si no sabes discernir entre tanto ruido, te pueden manipular. En medio de esta crisis surgen casos de corrupción descarada, narcotráfico y decisiones erróneas de un gobierno en contra de la salud de los trabajadores. Noticias que desvanecen rápido como un ventoso en el aire, con temas mediáticos que dan un buen show para sustituirlos. En un encierro, los temas que realmente nos afectan como ciudadanos han pasado a tercer plano. Ya no interesa que una empresa colombiana que maneja la energía eléctrica siga robando, promediando las facturas. Ya pasó de moda que el gobierno compró equipos médicos inservibles gastando millones de lempiras en ellos. Somos el país que realiza la menor cantidad de pruebas para la detección del coronavirus en Centroamérica. La Fiscalía del Distrito Sur del Departamento de Justicia en Nueva York anunció un pliego de cargos en contra de Juan Carlos Bonilla Valladares. Él era el director de la Policía de Honduras, se le conoce como alias El Tigre y fue acusado de narcotráfico. Rápido nos dieron un espectáculo. La acusación de un alto mando policial que solo balbuceaba que iba a hablar, pero nunca dijo nada nuevo. Y le dimos vuelta a la página. Luego, el presidente aprovechaba en cada cadena nacional para decir que lo peor estaba por venir, y con la presión de unos empresarios poderosos, apenas unas semanas después, comenzaba a decir que ya teníamos que aprender a vivir con el virus, y permitió la apertura de las ferreterías, provocando mayores contagios. A este punto, ya tampoco interesa el aumento del combustible. Da lo mismo si el barril cuesta $20 o $147. Esta es la mina de oro del gobierno. Da igual el sospechoso mal conteo de pruebas o los resultados dudosos que están dando por televisión. Ya no importa si hay más contagiados de lo que reportan. La economía se debe reactivar porque las campañas políticas no se pagan solas. Se tenía que apaciguar esos temas controversiales con algo mucho más viral. El baile sensacional de un militar, que se convirtió en un reto en todas las redes sociales. Maravilloso. Actualmente, los corruptos se quieren dar un regalo entre ellos, implementando un nuevo código penal que permitirá condenar a 20 años de prisión a alguien por protestar, mientras que los que trafican droga le reducirán la pena máxima a 11 años de prisión. No será la última vez que los acontecimientos importantes sean opacados por noticias de entretenimiento. ¿Cuál será el nuevo show? Ya veremos. Lo que sí sabemos es que los medios de comunicación sí influyen en lo que consideras importante del momento. Es de esta manera que a través de la constante repetición en los medios, la clase media ha llegado a creer que no son de la clase trabajadora, porque esa clase la asociamos con los más pobres. Esto nos ha desensibilizado de las necesidades que realmente nos afectan a todos.
Cuando se habla de crear o mejorar programas sociales en los noticieros, inmediatamente causa rechazo y miedo entre muchos porque lo asocian con un vándalo quemallantas. Es una falsa representación creada durante años por los que están en el poder. Esto hace casi imposible que se ejecuten nuevas ideas en beneficio de la población, porque es fácilmente tildado por comunista o chavista, obviando que actualmente hay un presidente en poder que encaja bien bajo todo lo que se teme. Aproximadamente 285.000 personas pasarán de la clase vulnerable a pobres al finalizar la pandemia. Seguiremos siendo el país en el que el resto del mundo pone como ejemplo de lo negativo. Seguiremos teniendo un sistema de salud colapsado, a pesar de los millones de dólares que le fueron prestados al gobierno en esta pandemia. Seguiremos teniendo más políticos haciéndose millonarios a costa de la clase trabajadora. Nos seguirán entreteniendo con la novela que meterán presos a los corruptos, y los medios de comunicación nos seguirán dando espectáculo mientras lo consumamos. Al terminar esta pandemia, por supuesto, veremos nuevas costumbres, mayor conciencia social, mayor precaución higiénica, pero eso no es lo más importante. Como hondureños, somos fuertes. Hemos pasado por muchos eventos catastróficos. En un pasado, la huelga de los trabajadores nos dieron el ejemplo. Vencieron lo que parecía imposible y con ello demostraron que son los trabajadores quienes tienen el poder si trabajan juntos. Cuando el gobierno dice que no pueden mejorar el salario mínimo a los trabajadores, mienten. Ellos mismos se subieron el sueldo y beneficio. Cuando el gobierno dice que está combatiendo corrupción, mienten. Tenemos un presidente ilegalmente reelecto e involucrado en el narcotráfico. Cuando dicen que los programas de reformas sociales son muy costosos, mienten. Siempre aprueban leyes y contratos costosos a la empresa privada en contra del ciudadano. Cuando dicen que los que protestan son de la extrema izquierda, mienten. Lo mismo decían de los trabajadores bananeros. Nuestro sistema político hace mucho dejó de luchar por los intereses del pueblo. Hace mucho perdió el miedo al pueblo. La nueva normalidad de Honduras puede ser positiva. Si algo podemos aprender de esta crisis y la lucha de hace 66 años, es que una economía se derrumba sin los trabajadores. Los trabajadores son los que mantienen el país. Son los trabajadores que crean la riqueza, no los propietarios que no hacen nada. Hay poder en nosotros y los parásitos que están arriba nos deben mejorar las condiciones. Algo que me indignó y no puedo esconderlo fue cuando me di cuenta que a escasos 2 días una empresa grande de comida rápida, digámoslo así como es, mandó la solicitud al Ministerio de Trabajo para suspender un montón de gente. Si el Estado les ha dado décadas sin pagar impuestos. El cambio lo hacemos juntos, eligiendo no ceder al morbo de los noticieros sensacionalistas, eligiendo no consumir de las empresas que en las primeras 2 semanas de la cuarentena se dieron por vencido con los trabajadores, mismos que le han generado millones de dólares. Elige consumir lo local, del trabajador emprendedor. Debemos cambiar la mentalidad de que en la política tienes que ser de un extremo u otro. Debemos elegir políticos que tienen el interés por su país, no de un grupo en particular. Debemos hacer que nuestros derechos se respeten. Gracias por haber llegado al final. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal.